Buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, pues quiero agradecer al ingeniero David Méndez Márquez, secretario de Gobernación del Estado de Puebla, al maestro Antonio Vasconcelos Rueda, director general del Programa de Desarrollo Institucional Municipal de la Secretaría de Gobernación, al maestro Antonio Frausto Cuaucle, director de Asistencia Técnica y Profesionalización del Programa de Desarrollo Institucional Municipal de la Secretaría de Gobernación, y a todos ustedes, distinguidas servidoras y servidores públicos que asisten el día de hoy a esta capacitación. Bueno, reciban un cordial saludo, por supuesto, del doctor Gilberto Higuera Bernal, fiscal general del Estado. Y bueno, también agradecer pues la invitación y las atenciones y apoyo que hemos recibido precisamente para poder hacer posible este curso de violencia política de género. Por supuesto que los felicito por ser servidores públicos y servidoras públicas comprometidas en sus diferentes municipios, en sumar el esfuerzo institucional de que se preserve el orden y la paz social en el próximo proceso electoral 2020-2021, en el que elegiremos tanto a diputados federales como integrantes de la legislatura local y a los integrantes de los 217 municipios que conforman el Estado de Puebla. En este curso, bueno, pretende de alguna manera blindar estas elecciones que efectuaremos en la primera semana del mes de junio del 2021. Bueno, pues tenemos la finalidad de que, pues como servidores públicos, conozcamos las conductas que pueden constituir violencia política de género, cómo se sancionan desde las diferentes perspectivas, tanto administrativa como electoral, jurisdiccional o en el ámbito penal. Y por lo tanto lo vamos a dividir en dos grandes apartados. El primer apartado estará a cargo precisamente del licenciado Rodrigo Segura Suriano, que es el director de normatividad de esta Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales, en donde se abordarán temas como la competencia del Instituto Electoral del Estado, del Instituto Nacional del Estado y de los tribunales electorales y administrativos, en donde se puede generar algún tipo de responsabilidad para los servidores públicos, y su servidora pues abordará ya de manera concreta pues lo que es el tipo penal de violencia política de género. Espero que este curso aporte a su desarrollo y enriquezca los conocimientos para el adecuado desarrollo de sus atribuciones y de sus obligaciones como servidores públicos. Agradezco su atención y su presencia y por lo tanto cedo el uso de la voz al maestro Rodrigo Segura Suriano, director de normatividad, para efecto de que les pueda impartir la primera parte de este curso de capacitación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctora, por la presentación. Y sí, como lo comentaba la doctora Karina, les voy a hacer partícipe de los antecedentes y de los temas, cómo está dividida esta reforma que se viene a partir de abril de este año. Bueno, primero quisiera comentarles que bueno, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales, pues somos un organismo que se creó a partir del 2018. Entonces, desde las elecciones ordinarias del 2018, pues bueno, somos un organismo que empezamos a conocer ya de delitos electorales. No sé si me harían favor de pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como les comentaba, pues apenas en el 2018 fue cuando fuimos creados como Fiscalía Especializada, y nosotros la competencia que tenemos es para atender todas las elecciones a gobernador, ayuntamientos y diputaciones locales. Nuestra labor es investigar, perseguir y sancionar delitos en materia electoral en para estas tres elecciones, por lo que vamos a tener esta participación en esta elección concurrente que se viene el próximo año, porque también se van a elegir diputaciones federales, pero vamos a nosotros conocer lo que son de ayuntamientos y para diputaciones locales. Quiero comentarles que a partir de la publicación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pues somos un organismo permanente. Anteriormente, solamente se nos habilitaba durante los procesos electorales a una parte de una agencia del Ministerio Público en los procesos electorales, pero a partir del 2018, pues estamos trabajando ya de manera constante para conocer
investigar, perseguir y sancionar estos delitos. Y ahorita en esta labor que estamos haciendo, pues es una labor de prevención para que estemos todos enterados, y en este caso de violencia política contra la mujer en razón de género. Por lo consiguiente, pues vamos a hablar de lo que es la violencia política contra la mujer en razón de género. Los antecedentes, es importante señalar que lo primero, bueno, la reforma del 2011, el artículo primero de la Constitución, nos señala que todos los tratados internacionales fueron ratificados por el gobierno mexicano, son elevados a rango constitucional. Entonces, todos los demás que posteriormente se los voy a señalar, ya son de observancia obligatoria para todos nosotros. Y esto quiere decir, bueno, los principios por persona, derechos humanos. Entonces, esto es el parteaguas que a nosotros nos da para poder ya empezar a conocer de todas estas cuestiones de los derechos de las mujeres. Una de las acciones que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 2016 saca una jurisprudencia, la 48/2016, que habla sobre violencia política por razones de género. Es importante señalar que ahí es la primera vez que como tal ya hacen mención de este tipo como tal, y es importante señalar que, bueno, que no solamente es en etapa o en un proceso electoral. Eso es como que lo más importante que podemos observar de esta jurisprudencia, porque también está incluyendo ejercicios de su cargo. No solamente va a ser una mujer que sea candidata a algún cargo de elección popular, sino que también está incluyendo el ejercicio de su cargo. O sea, es decir, una mujer que ya fue electa o está ocupando a lo mejor un cargo de elección popular, ya en el ejercicio de sus funciones puede sufrir sobre violencia política contra la mujer en razón de género. Posteriormente, derivado de esta jurisprudencia, el mismo tribunal saca un protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es importante saber que esto no estaba legislado. O sea, esto para esos momentos, en el 2016, no había una legislación que pudiera conocer o que tipificara como tal qué era la violencia. Entonces, estas acciones que saca el tribunal son muy importantes y es el parteaguas para que además posteriormente ya hubiera autoridades competentes como el Instituto Nacional Electoral, de que empezara a conocer sobre violencia política contra la mujer. Y en el 2014 se incorpora el principio de paridad de género en la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, estamos hablando de una paridad horizontal y vertical, que el mismo número de candidatos, en este caso son 217 municipios, se tiene que tener un partido político, tiene que tener la mitad de sus candidaturas para presidentes municipales, la mitad hombres y la mitad mujeres. Y la otra paridad que está hablando, que, bueno, nosotros lo sabemos, si una candidata es mujer, su suplente tiene que ser mujer. El caso más emblemático en este sentido es el caso de las Juanitas, que fue en el Estado de México, en la Ciudad de México, donde había una candidata que era una mujer, y posteriormente, ya una vez que fue electa, ella presenta una licencia, y el suplente, que era hombre, empieza a ejercer el cargo de diputación. Entonces, estos son los antecedentes nacionales que le dan el parteaguas a esta reforma, esta reforma de un paquete de reformas de ciertas leyes en materia de violencia política contra la mujer en razón de género. La siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, es importante porque una vez que se reforma en el tema del artículo primero constitucional, pues nos da un catálogo de tratados internacionales, de convenciones internacionales en los que México ha sido parte y que son de relevancia ya al día de hoy para nosotros. Estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De grandes rasgos nos señala los mecanismos de protección y garantía que tanto todos los ciudadanos tenemos que tener, y obviamente las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, sus siglas en inglés pues, es CEDAW, y bueno, esta nos señala que debemos de acelerar la igualdad
en todo el territorio mexicano, eliminar la discriminación política y pública. Por su parte, la Convención de Derechos Políticos de la Mujer, en su Asamblea General de la ONU, estamos hablando que esto fue en 1952 y adoptada en 1953 por el gobierno mexicano, pues se protege en el derecho a la mujer. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como la Convención Belém-do quien lo haya escuchado, pues nos señala que la mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia, y ya nos señala obviamente aquí temas de violencia política, porque deben de tener la participación en una vida pública del país. Y la plataforma de acción de Beijing y los consensos de Quito y Brasilia nos señalan que la participación activa de la mujer, la igualdad del desarrollo de la mujer. Y aquí ya nos empieza a señalar en los consensos de Quito y de Brasilia que debe de adoptar medidas de acciones positivas y ya obliga al gobierno mexicano a empezar a tomar estas medidas, porque anteriormente, si bien era cierto que México firmaba los tratados internacionales y ya se habían elevado a rango constitucional, pero estas convenciones, estos consensos de Quito y de Brasilia ya lo hacen de manera obligatoria y que tienen que tomar acciones de manera inmediata. Entonces, estos tratados internacionales pues nos dan la pauta al gobierno mexicano de que tienen que empezar a legislar en estos temas. Y bueno, como les comentaba, se viene un paquete de reformas el 13 de abril del 2020. ¿Le pueden cambiar, por favor, a la diapositiva? Entonces, en este paquete de reformas se reforman todos una serie de normatividad que empiezan a tipificar y empiezan a nombrar la violencia política contra la mujer. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ahí tipifica el tema de violencia política y se homologan en todas las demás normativas. Entonces ya empezamos a conocer de todos, en todas las demás, en materia administrativa, en materia electoral, en materia penal, todos este tipo y qué es la violencia, porque anteriormente uno de los problemas principales es que no sabíamos qué era violencia política y contra la mujer por razón de género. Entonces aquí ya te da cierto tipo de elementos en estas reformas, en todas estas leyes, que tenemos que nosotros como autoridades, como servidores públicos, que tenemos que observar. Porque bien sabemos un principio general del derecho que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Entonces nosotros como servidores públicos tenemos que tener atentos a todas estas normativas, porque bueno, pueden constituir faltas tanto administrativas como electorales y en algunos casos, que lo vamos a ver más adelante, penales. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí nosotros hicimos una presentación de cómo dividimos estas leyes y cuál es el ámbito de su competencia. Entonces, sí es importante porque el ciudadano y nosotros como servidores públicos debemos de saber a qué es lo que tenemos que recurrir, a dónde vamos a recurrir, con qué autoridad. Es muy común saber de que uno llega a una dependencia y quiere presentar alguna queja, alguna denuncia, y uno llega y dice, no, es que aquí no somos competentes, te tienes que dirigir a tal lado. Y así va el ciudadano, sí puede ir hasta uno mismo como servidor público y no sabe a dónde recurrir. Entonces, en materia electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es la que es parte de la materia electoral, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos. Por parte de la parte del ramo administrativo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y por la parte penal, la Ley General en Materia de Derechos Electorales, que ahorita se los vamos a ir explicando cuáles son en el ámbito de competencia de cada una de estas leyes. Para esto es importante que una anterior, por favor. Una anterior, por favor. La violencia política contra la mujer por razón de género. Esta definición ya como les comentaba, ya viene en toda la normatividad, no cambia. La violencia política contra la mujer ya la definimos. Entonces, aquí hay que señalar que es una conducta de acción u omisión.
O sea, si tanto uno como servidor público puede cometer la acción de hacer violencia política, como también puede permitirla. Y al hecho de hacer una omisión, también estamos incurriendo en violencia política contra la mujer. Aquí es importante señalar que tiene que tener elementos de género, y eso es muy importante para nosotros, porque no toda la violencia va enfocada a ser por razón de género, sino tiene que tener elementos de género y el mismo tipo que me va a señalar, que también te dice que debe ser ejercida dentro de la esfera pública o privada. O sea, es decir, puede ser que se tienen que ver en la vida privada de las personas, en el ámbito privado de las personas, como también en su vida y su esfera pública. En el caso de que sea alguna figura pública que tenga algún cargo de elección popular. Limitar, es importante aquí lo que les comentaba, cuáles son los elementos de género que empiezan a limitar, anular o menoscabar el ejercicio activo de sus derechos político-electorales de una o varias mujeres. Obviamente aquí es empezar a ver que son cuestiones que vayan a ser por ser el simple hecho cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer. O sea, esta es como la parte donde se empieza a ver que sean elementos de género. O sea, posiblemente pueda llegar y decir, bueno, se puso una violencia contra la mujer, pero a lo mejor no solamente fue por ser una mujer, sino fue por a lo mejor ser, vamos a hablar un tema de regidores, a lo mejor algún servidor público se refiere a algunos regidores y va por los regidores de cierto partido político. Ahí no estamos constituyendo una violencia política contra la mujer, pero cuando se refieren por el simple hecho de ser mujer, ahí estamos hablando de ser elementos de género, de que a lo mejor no tiene capacidad, de a lo mejor pues porque tiene que atender cuestiones de labores de otro sentido, hacer referencia a eso, ahí estamos hablando de elementos de género. Y es lo que nosotros debemos de saber. Aquí quisiera comentarles, a veces se cree que los hombres somos los únicos que a lo mejor podemos ejercer violencia política contra la mujer por razón de género, y también las mujeres pueden ejercer este tipo de violencia contra las mismas mujeres. Así que cualquier situación no está privado a ser para un hombre o para una mujer, sino cualquier persona, obviamente nosotros nos reviste la calidad de servidores públicos, entonces cualquier servidor público puede cometer este tipo de violencia. Quisiera comentarles, ya en la parte electoral, bueno, ¿quién va a ser competente de conocer? Quien es competente de conocer es mediante una queja y lo va a conocer el Instituto Electoral del Estado. Ahí tenemos que presentar nuestra denuncia y ellos van a empezar a hacer toda la labor de investigación, su unidad técnico-contenciosa. Ante esa situación va a sacar una resolución y en un término de 48 horas estará resolviendo el Instituto Electoral del Estado. Puede configurarse que efectivamente sí haya existido violencia política contra la mujer, o puede ser que no. Ante esta resolución, procede la apelación, y esta se presenta quien va a conocer de la apelación es el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Estamos hablando que esto es en materia local. Obviamente, en materia federal, pues son las autoridades federales, en este caso el Instituto Nacional Electoral, la Sala Superior. Pero bueno, en este caso es el Tribunal Electoral del Estado de Puebla quien va a conocer de esta apelación. ¿Qué es lo que va a hacer el tribunal? Bueno, ya sé que es el caso que va a modificar, puede aceptar o puede revocar la resolución que había puesto el Instituto Electoral del Estado. Obviamente esa es como la segunda instancia. La tercera instancia estamos hablando del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, y aquí conoce la sala regional, que es nuestra última instancia, y conoce la sala regional, igual confirma, revoca, modifica. Aquí es importante lo que yo les señalaba, porque bueno, esto es por la parte electoral, o sea, y quien va a resolver es una autoridad electoral. ¿Y cuáles son las medidas? Si me permiten la siguiente. Lo primero que va a hacer la autoridad electoral es señalar medidas cautelares. Eso quiere decir para que se suspenda la violencia política contra la mujer en ese momento. O sea, para que no se esté replicando en acciones posteriores. Entonces va a realizar un análisis de riesgos y un plan de seguridad. Va a retirar la campaña violenta contra la víctima
y va a suspender el uso de prerrogativas asignadas a la persona agresora. O sea, si una persona es algún candidato, algún partido político, va a suspender, en este caso, las prerrogativas hasta que no se resuelva. Es la primera de las medidas cautelares que tiene que hacer de manera inmediata el electoral. Va a ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier requerida para la protección de la mujer. Estas son las primeras acciones que va a hacer la autoridad electoral. Después ya cuando saque su resolución y efectivamente se configura la violencia política contra la mujer por razón de género, bueno, las medidas de reparación es indemnización de la víctima, restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición. Entonces, aquí ya estamos hablando de que, bueno, qué es las acciones que va a empezar a hacer para que la mujer no siga sufriendo de violencia política y empezar a que, bueno, en este caso, el segundo punto, que es restitución inmediata del cargo al que fue obligada a renunciar, es en los casos que por ser mujer sea obligada a renunciar. Las sanciones es amonestación pública, multa que puede ser de 210 hasta 50 días de salario mínimo. Y aquí quisiera comentarles que si en caso de que se configure la violencia política contra la mujer, puede ser una causal de la nulidad de la misma elección. O sea, son las partes del alcance en la materia electoral, sí se configura como tal la violencia política contra la mujer en razón de género. Por su parte, la materia administrativa pues, nos señala un procedimiento diferente. En este caso, es importante saber que no solamente va a ser, a lo mejor solamente conoce el Instituto Electoral del Estado, sino que también nosotros podemos ser, ustedes son servidores públicos municipales, y quien va a conocer es su órgano interno de control. O sea, cuando uno va y quien sufre de violencia política contra la mujer en razón de género, quien va a conocer en la parte administrativa es su órgano interno de control. Ahí tienen que presentar su denuncia. Ellos van a hacer toda la labor de investigación. La autoridad investigadora, su órgano interno de control, va a asignar una autoridad investigadora, va a realizar, después posteriormente se lo pasa a la autoridad sustanciadora, que hace un informe de presunta responsabilidad. Y ahí inicia el procedimiento de la responsabilidad administrativa. Hacen la audiencia inicial y una vez que tienen todo el expediente administrativo, ¿qué es lo que sucede? Se lo van a remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Ahí va a venir toda la parte del procedimiento, se lo pueden ver en esta línea del tiempo, viene la admisión de pruebas, el periodo de alegatos y se declara cerrada la instrucción y después posteriormente la resolución. Aquí es importante señalar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya señala la violencia política contra la mujer en razón de género como una falta grave. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, ya viene de la suspensión del empleo o cargo-comisión, la destitución del empleo, cargo-comisión, una sanción económica. Pero es importante señalar que esta sanción económica no va a provenir del erario público. Es una sanción económica que deberán de cubrir las personas que lo hayan cometido. O sea, no va a salir de la parte de algún recurso público, no. Esa parte deberá ser cubierta por el servidor público. La inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones. Entonces, esto, quien lo va a conocer, y hago hincapié, es su órgano interno de control. Si bien es cierto, la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos dice que todo servidor público tiene la obligación, en el hecho de que tenga conocimiento, tiene la obligación de darle vista a su órgano interno de control. O sea, aquí estamos hablando de igual manera que pueden ser hechos de acción u de omisión. Si yo soy sabedor de una conducta que está constituyendo violencia política contra la mujer, yo tengo la obligación de darle vista a mi órgano interno de control. Y así como eso, también tengo la obligación de darle vista a las autoridades, en este caso en materia penal y a lo mejor en materia electoral. Entonces, ya esto, lo que estamos hablando, fue en la parte electoral, en la parte administrativa, que es, como yo les comentaba, es importante para saber a qué autoridad tienen que referirse, dependiendo cuál hayan sido, o qué es lo que yo pretenda. Entonces, ya pasamos a la parte de la competencia que nosotros como FEPADEP
Quisiera hacer una pausa y comentarles que todas estas materias, todas las reformas de todo el catálogo de leyes que se reformaron son en materia federal. Actualmente ya nos dan, la Ley General en materia de delitos electorales nos da competencia a nosotros como Fiscalía. Sin embargo, todo este paquete de reformas se tiene que ser posiblemente homologados a las leyes locales. Sin embargo, estas leyes generales ya les dan competencia también a poder conocer a estas autoridades sobre estas conductas. La competencia a nosotros nos la da la Ley General en materia de delitos electorales en su artículo 22, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en su artículo 9 y el reglamento de la misma ley nos da la competencia de poder conocer de estas conductas. Y bueno, como les comentaba, nosotros como autoridad que debe de investigar, perseguir y sancionar, tenemos que tener ciertos y valorar ciertos elementos. Entonces, el primer elemento, si me hacen favor con la siguiente, el primer elemento que tenemos que ver, y como se les comentaba, es que es un acto, es una acción o una omisión. Que se dirija a una mujer por ser mujer, que tenga un impacto diferenciado o ventajoso en las mujeres y les afecte desproporcionadamente. Que tenga por objeto el resultado de menoscabar o anular el reconocimiento y goce de los ejercicios de los derechos políticos electorales de la mujer. Que se dé en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de su cargo público. Estos elementos que les voy a anunciar son los que nosotros como autoridad tenemos que empezar a ver esos elementos para poder configurar el tipo penal, que en este caso pues, es la violencia política contra la mujer. Que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y psicológico. Entonces, aquí nosotros lo que empezamos a desarrollar es, bueno, que cualquiera de los elementos de prueba que nos puedan ayudar a nosotros para poder entablar una investigación, pues bueno, los pueden poner cuando uno vaya a presentar su denuncia. Sin embargo, no son necesarios para que nosotros conozcamos. Así nos ayudan para poder empezar a hacer las labores de investigación. Sin embargo, no son obligatorios. Entonces, cualquier situación de prueba que nos puedan aportar son elementos que nos pueden ayudar a hacer esa labor de investigación. Que sea perpetuado por cualquier persona o grupo de personas. Aquí es importante señalar que hacen un especial énfasis a los servidores públicos. Posteriormente vamos a ver que cuando uno está revestido por esa calidad de servidor público, ya son agravantes. Entonces, que son integrantes de partidos políticos, que son servidores públicos, autoridades gubernamentales, funcionarios de autoridades institucionales electorales y representantes de medios de comunicación. Esas son las personas que pueden perpetuar o cometer violencia política contra la mujer. Como les comentaba, ya en la Ley General en materia de delitos electorales nos señalan cuáles son las agravantes que fueran realizadas por servidora o servidor público. Ya cuando un servidor público comete una de estas conductas, se le aumentará hasta en 1/3 esa punibilidad. O sea, la que está señalando que la doctora Karina ahorita les hará, le señalará todas las conductas, pero cuando eres servidor público aumentará hasta en 1/3. Y cuando fueran cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad. Porque aquí estamos viendo que es otro grupo vulnerable. O sea, no solamente por ser mujer eres grupo vulnerable, sino también las mujeres que son de comunidades indígenas son doblemente vulnerables. Entonces, por esa situación se va a incrementar hasta en una mitad la punibilidad en este caso. Entonces, estas son, como les comentaba, son los antecedentes, es la parte de cómo está dividido esta reforma, y ahorita la doctora les hará saber, bueno, cuáles son todas estas conductas que van a constituir un delito electoral. Entonces, le doy el uso de la voz a la doctora. Gracias, Rodrigo. Bueno, comentarles a todas y a todos ustedes que finalmente esta reforma
general y constitucional que se da en materia de violencia política de género es importantísima y trascendente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde la época de la Revolución Francesa existió precisamente el Tratado de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, bueno, pues se reconocía solamente a los hombres estos derechos político-electorales. ¿Cuáles van a ser los derechos político-electorales que tenemos todos los ciudadanos? Pues el hecho de votar, de participar en cargos de elección popular, ¿no? Y de participar precisamente en los procesos electorales. Pero las mujeres siempre tuvimos una gran desventaja. ¿Por qué? Porque es en México cuando se reconoce a partir de 1955 su derecho a voto. E inclusive, bueno, ni siquiera la mujer podía aspirar a ocupar un cargo de presidenta de la República, gobernadora, presidenta municipal, regidora o síndica, porque eran cargos que se establecían de manera exclusiva para los hombres. Entonces, tuvo que haber una lucha femenina porque no se contaba con las estructuras necesarias para efecto de que esos derechos político-electorales se materializaran. Entonces, esta reforma integral que se hace, como les mencionó Rodrigo, el 13 de abril del 2020, pues precisamente regula que va a haber una sanción de orden electoral si existe una violencia política en esa materia, es decir, que no te permitan inscribirte como candidata, como precandidata, que no te permitan de alguna manera desarrollar una campaña o participar dentro de una convocatoria. Esa es la parte que va a conocer el Instituto Electoral del Estado o el Instituto Nacional del Estado. Si finalmente no se te reconoce tampoco esa situación de que eres una ciudadana y que puedes participar en los cargos de elección popular que se llevan a cabo dentro del municipio, dentro de una junta auxiliar, dentro del Estado, bueno, pues también puede ser de alguna manera reclamado, por así decirlo, a través de un juicio de derechos político-electorales que conoce el que conoce el Tribunal Electoral del Estado o el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, como una instancia revisora. Pero también como servidores públicos podemos cometer esta violencia política de género, que como ya se los comentó Rodrigo, son conductas de acción, es decir, algo que va directamente a menoscabar tu derecho a participar en cargos de elección popular y que te denostan o te denigran precisamente como mujer, ¿no? El hecho de que te digan, tú no puedes participar como candidata porque las mujeres solamente se sirven en la casa. Eso es un tema de violencia política de género, ¿no? Entonces, como servidores públicos, sí quiero comentarles y hacerles énfasis que independientemente de la sanción de orden administrativo que se nos puede imponer a través de los órganos de control, como ya se los hizo saber Rodrigo, o a través del Tribunal Administrativo del Estado de Puebla, también podemos ser merecedores de una sanción en materia penal. Es decir, hay un capítulo específico de delitos que cometen los servidores públicos, todos aquellos que detentan un empleo, un cargo, una comisión, sea de elección popular o de designación en el municipio, en el estado o en la federación, puede cometer este delito de violencia política en razón de género. Pero además vas a recibir la sanción penal que corresponda en términos de la Ley General en materia de delitos electorales, por el delito electoral. Ahora, como bien les decía Rodrigo, existen diferentes supuestos legales que pueden constituir un delito de orden electoral y que tienen diferentes penas, que van desde 1 año de prisión hasta 6 años de prisión. Ahora, como él les comentaba, si la conducta la realiza un servidor público, un candidato, un precandidato, pues entonces se va a incrementar una tercera parte más. Es decir, en lugar de que se sancione con 1 año, se va a sancionar con 3 años de prisión. Y en lugar de que se sancione con 6 años, se va a sancionar hasta con 18 años de prisión. Entonces, hasta una tercera parte más, perdón, hasta con 8 años de prisión. Pero dice, pero si además la conducta, ya sea de acción o de omisión, es decir, de omisión es dejar de hacer lo que la ley nos ordena.
por eso es de omisión, ¿no? El hecho de que no permitas que una mujer participe en un cargo de elección popular es una conducta de omisión. Entonces dice, pero si se trata de una mujer que de alguna manera pertenece a una comunidad indígena o a un pueblo indígena, entonces se incrementará, dice, en un 50%. Entonces ya no estamos hablando de que la sanción va a ser de 4 años, sino va a ser de 6 años como mínimo, y ya no va a ser de 6 años, sino va a ser de 9 años como máximo, ¿sale? Entonces, por eso son agravantes, porque las penas se van a incrementar. Ahora, ¿cuáles son las conductas y cómo se sancionan? Dice, ejerza cualquier tipo de violencia que afecte el ejercicio de sus derechos político-electorales o el desempeño de su cargo público. Algo tan simple como que no le permitas votar, que no le permitas participar como candidata, o que dentro del desarrollo de las actividades que desempeña como regidora, síndica, diputada, gobernadora, presidenta de la República, presidenta municipal, no permitas que desarrolle en el ámbito de su competencia y de sus atribuciones legales sus actividades. Por ejemplo, el hecho de que no le permitas participar en las actividades de cabildo, el hecho de que no le des los viáticos necesarios para que ella pueda trasladarse a su municipio y pueda llevar a cabo sus gestorías, el hecho de que no le permitas el votar en las decisiones que se tienen que tomar dentro del municipio, esas son conductas que pueden constituir una violencia política de género. También encontramos dentro de otras conductas que señala la propia Ley General en materia de delitos electorales y que tiene que ver algo así como les dijo Rodrigo, el caso de las Juanitas. ¿Qué es el caso de las Juanitas? Pues resulta que ganan las elecciones unas mujeres y una vez que arriban precisamente a ese cargo de elección popular, ¿no? Estas diputadas, pues se les obliga a renunciar al cargo, que es la siguiente diapositiva. O sea, una vez que tú, de alguna manera, participas dentro de la elección, ¿no? Y ganas esa elección y se te amenaza o se te intimida para que renuncies a ese cargo. O bien tú quieres presentarte como una precandidata o como una candidata por tu municipio, por tu estado o por la federación y te amenazan y no te permiten participar, bueno, eso también es un delito de orden electoral. Entonces, ese es el caso de las Juanitas, ¿no? Ya llegaste, bueno, pero pues ahora que ya llegaste tienes que renunciar, ¿para qué? Para que tu suplente, que es hombre, entonces ocupe ese cargo de elección popular. Eso ahora constituye violencia política en contra de la mujer por razón de género. Y se sanciona hasta con 6 años de prisión. Pero recuerden además que si es un candidato o es un servidor público el que lo realiza, bueno, pues se puede incrementar hasta en un 50% más o bien una tercera parte más. Ahora, ¿qué otro tipo de actividades pueden generar una responsabilidad de violencia política de género? Pues que una vez que ya ganaron las elecciones, pues no se les permita protestar el cargo, ¿no? Es decir, una vez que se ganan las elecciones, se les otorga una constancia de mayoría y todo el cabildo tiene que protestar el cargo. Si por el hecho de que eres mujer dicen, no, pues la regidora que es de salud, esa porque es mujer, no quiero que ella rinda protesta al cargo, eso es violencia política de género, ¿no? Ahora, si hay algunos documentos, digo, por supuesto que dentro de los ayuntamientos, pues se van a llevar diferentes sesiones de cabildo. Tal vez hay documentos o hay conductas que dentro de tus funciones tú no estés de acuerdo. No te pueden obligar a firmar apegado a derecho, por supuesto. Recuerden ustedes que nosotros nos regimos por el principio de legalidad, que no puedes hacer nada que se encuentre fuera de la ley, pero que te obliguen a firmar un documento a fuerza. Eso constituye un delito de violencia política de género. Se me ocurre, por ejemplo, que de momento tenemos que comprar, no sé, gel antibacterial, ¿no? Y entonces la botella que cuesta 20 pesos, resulta que en ese documento cuesta 40 pesos.
y tú no estás de acuerdo porque tú sabes que el precio real de ese gel antibacterial es de 20 pesos. No se te puede obligar a suscribir un documento en contra de tu voluntad, sobre todo tratándose de esas funciones que estás realizando en ese cargo público, ¿no? Porque sabes que es ilegal. Entonces, no se te puede obligar precisamente a firmar ese tipo de documentos. Tenemos además que si no te pagan, por ejemplo, por el cargo que desempeñas, ¿no? Eh, Todos tenemos como servidores públicos un salario, pero pues resulta que pues como síndica, regidora, diputada, no te pagan. Eso es violencia política de género, ¿no? Si además, pues tú tienes prerrogativas, es decir, dentro de esas prerrogativas tienes derecho a que se te atienda por una institución de seguridad social, a que se te otorguen, no sé, cuestiones de apoyo de útiles, de despensa, de que pues tengas el pago de algún estímulo o que se te proporcionen los viáticos necesarios para trasladarte a realizar tus actividades al municipio, a la localidad, al pueblo, a la junta auxiliar que te corresponda y que no te los proporcionen, eso constituye violencia política de género. ¿Sí? O sea, el hecho de que digan, ah, no, pues como es la regidora, como es la síndica, no le vamos a dar, o sea, a los regidores sí, pero a la regidora no. Bueno, eso es violencia política de género que se sanciona hasta con 4 años de prisión. Ahora, también es muy importante que nosotros tenemos que distinguir lo que es nuestra vida privada, nuestra vida íntima y nuestra vida pública, ¿no? Nuestra vida pública, ¿sí? Bueno, pues es lo que conoce toda la sociedad, es el adecuado desarrollo de nuestras funciones como servidores públicos, todo lo que tiene que ver con gestoría de salud, educación, obra pública, agua potable, alcantarillado, o sea, todas las funciones que yo tengo que llevar a cabo dentro del ayuntamiento, bueno, eso forma parte de mi vida pública. Pero también tenemos vida privada, es decir, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra vida familiar, eso forma parte de la vida privada, no de la vida pública. Pero cuando dentro de las redes sociales, dentro de los periódicos, dentro de los diferentes medios de comunicación, denostan tu vida privada, digo, y es muy común, ¿no? Digo, hay dichos populares muy denigrantes en contra de las mujeres, ¿no? Como por el hecho de que dicen, ella no sirve para gobernar, ella que se vaya a su casa a guisar. Ah, bueno, eso es denostar tu vida privada, ¿no? O el hecho de que digan, pues es que ella no es la que gobierna, ¿no? O sea, ella no sirve para gobernar, que venga su esposo, ¿no? Que venga el hombre, porque él es el que sí sirve, la mujer no. Bueno, esas son cuestiones de índole privado o el hecho de que se hagan manifestaciones en contra de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, eh, pues tiene que ver con esa afectación a tu vida privada. Todo eso, bueno, ya constituye una violencia política de género, ¿sí? Tenemos además algunas otras cuestiones, por ejemplo, de que cuando tú te quieras inscribir como candidata o como precandidata precisamente para ocupar un cargo de elección popular, que no te lo permitan a través de tu partido, a través de, no sé, el comité electoral municipal, que no te lo permitan. ¿Por qué? Porque pues, proporcionen datos incompletos o falsos. ¿A qué voy con esto? Que resulta que tú entregaste tu documentación completa, tu acta de nacimiento, tu INE, no sé, todo lo que te requieran dentro de la convocatoria. Pero pues resulta que pues no hacen llegar toda tu información precisamente ante la autoridad electoral que te permita poder inscribirte como candidato o precandidata. El proporcionar esta información incompleta o falsa a la autoridad administrativa o jurisdiccional electoral, bueno, eso es un delito de orden electoral. ¿Por qué? Porque pues lo que están buscando es que tú no participes ni como precandidata ni como candidata. Entonces eso es algo que ya se sanciona. Ahora, todas las sesiones que se llevan a cabo dentro del ejercicio de nuestras funciones públicas,
¿no? Sobre todo en los ayuntamientos que se llevan a cabo sesiones de cabildo, que debe de haber una convocatoria previa, debe de haber un orden del día, pero pues resulta que a ti por ser mujer no te convocaron a la reunión de cabildo. Eso es violencia política de género. ¿Por qué? Porque están impidiendo que tú tomes decisiones dentro del ejercicio de tu cargo. Entonces, ahí estamos hablando de una violencia política de género, ¿no? Tenemos además, digo, pues, por supuesto, el hecho de que las mujeres no puedan participar en elecciones, ¿no? De que no puedan votar, eso es violencia política de género. Y también estamos hablando de que, por ejemplo, las mujeres, dentro del ejercicio de su cargo público, pues puede estar embarazada. Y entonces una vez que pasa su incapacidad médica, su licencia de maternidad, ya no le permitan, ¿no?, volver a asumir el cargo de elección popular para el cual fue electa. Esa sería una violencia política de género que se sanciona hasta con 2 años de prisión. Y bueno, también vamos a encontrar finalmente, bueno, pues aquella propaganda político-electoral en donde denosten, denigren, ¿no?, a una mujer basándose en estereotipos de género. No sé si recuerden, por ejemplo, una situación en donde decían, a la mujer solamente sirve como las escopetas, ¿no? Dice, para estar cargada y atrás de la puerta. Entonces esa mujer no puede gobernar. Eso sería una propaganda que denigre a una mujer o que la degrade, ¿no? Basándose precisamente en estereotipos de género. O las mujeres no sirven para gobernar, solamente sirven para guisar o sirven para cuidar a sus hijos. Entonces ahí estaríamos de alguna manera degradando, denigrando a una mujer, y más si esto se realiza dentro de la propaganda político-electoral, que es lo que se denomina comúnmente como propaganda negra, ¿no? Estas son las conductas que señala la Ley General en materia de delitos electorales que pueden ser denunciadas. Ahora, lo que les decía Rodrigo es importante. Miren, la violencia política en razón de género es un delito oficioso. ¿Qué significa? Que toda persona debe denunciar, está obligada a denunciarlo. Ahora, también todas las personas que denuncian o que son víctimas de un delito de violencia política de género deben de aportar a la autoridad del Ministerio Público todas las pruebas que tengan a su cargo o que estén a su alcance para efecto de poder acreditar si se constituye o no se constituye una violencia política de género. Ejemplo, yo tomé un audio o tomé un video y es necesario, ¿no?, que aporten el celular, que comparezcan ante el Ministerio Público y me digan cómo obtuvieron ese video, cómo obtuvieron ese audio para efecto de que se pueda incorporar a la carpeta. Ustedes tienen a lo mejor fotografías. Bueno, hay que presentar esas fotografías. Independientemente de los datos de prueba que ustedes puedan aportar, bueno, pues por supuesto que el Ministerio Público está obligado a investigar si se constituye o no una violencia política de género y además la participación penal de quienes posiblemente cometieron la conducta de acción o de omisión en el mismo. Ahora, ¿dónde puedo denunciar? Miren, existen diferentes maneras de poder denunciar un delito electoral. Una de ellas es acudiendo precisamente ante el CICE San Javier, donde nosotros estamos ubicados físicamente. Nosotros estamos en Avenida Reforma 1309, en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, en el módulo 4. Acá están los agentes del Ministerio Público que pueden recibirles sus denuncias por comparecencia. Es decir, ustedes se presentan ante el Ministerio Público y le relatan el cómo sucedieron los hechos. La siguiente manera que tenemos para denunciar es por teléfono. Nosotros tenemos 6 líneas telefónicas, dentro de ellas el 2222 46 15 33, 2222 46 16 33 y 2222 46 25 25, así como el 800 337 2 337. Lo pueden hacer por teléfono. Nosotros tenemos un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Lo pueden hacer también por correo electrónico.
al correo electrónico fepader@fiscalia.puebla.gov.mx. Ahora, es muy importante también el comentarles que un delito electoral puede denunciarse también de manera anónima. Pero es importante que si ustedes optan por denunciar de manera anónima un delito, nos proporcionen todos los elementos que tengan a su alcance, es decir, nos digan a qué hora sucedió, en dónde sucedió, cuántas personas participaron. Si las conocen, nos den sus nombres. Si no las conocen, nos las describan. Y nos digan de manera muy detallada cómo están sucediendo los hechos que ustedes están denunciando. Entonces, tenemos diferentes maneras de denunciar, diferentes formas. También quiero decirles que el día de la jornada electoral, todas las agencias del Ministerio Público se habilitan para efecto de que ustedes lo puedan acudir ante cualquier agente del Ministerio Público del Estado a presentar su denuncia por un delito electoral. Y también dentro de la página de la Fiscalía General del Estado hay un icono que dice @, en donde ustedes pueden presentar su denuncia en línea. No únicamente por delitos electorales, sino además por delitos de orden patrimonial que no sean violentos. Nosotros con esto concluimos, agradecemos su atención y pues quedamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias.